Entonces, habíamos visto ayer lo que era un vector libre. En el espacio. No es más que una flechita que se mueve. ¿Vale? De una manera así muy básica. No es más que una flechita que se mueve, no. Que podemos colocar donde queramos, mejor dicho. La podemos colocar donde queramos. La denotaremos con las letras A, B, C, U, V, con una flechita arriba. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, habíamos dicho que un vector libre era el conjunto de todos los vectores equipolentes a uno dado. ¿De acuerdo? Todos los vectores que tienen el mismo módulo, dirección y sentido. ¿Bien? Lo llamamos vector libre. Pero en lugar de verlo como un conjunto, repito, lo podemos ver como un vector que se puede desplazar, que podemos colocar donde queramos. Es muy importante. Bien, y este vector libre también tiene módulo, dirección y sentido. Este módulo, esta dirección y este sentido del vector libre, lo escribo, tiene módulo, dirección y sentido también. Tiene módulo, dirección y sentido de un vector fijo AB que represente, ¿no? que esté contenido dentro del conjunto de los vectores de ese vector libre. ¿Bien? Muy bien, vale, está claro esto. Una cosita, el vector fijo AA no es más que un punto. Es un punto donde, bueno, es una flecha donde el inicio y el final es exactamente lo mismo, por lo tanto tiene módulo 0. Este vector fijo tiene asociado como vector libre este que denotaremos con 0 flechita. ¿De acuerdo? Eso será el vector libre asociado al vector que tiene módulo 0. Vale, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. Más cosas. Notación. Hemos dicho... Pavel, por favor. Exactamente. Es para... Bueno, lo que estamos haciendo es... ¿Qué es un vector? Por favor. ¿Qué es un vector fijo? Es una flecha que une dos puntos, A y B. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando el final del vector, el extremo, coincide con el origen? Tenemos un vector, una flecha que une dos puntos que son del mismo. Realmente es una flecha que realmente no es una flecha, es una flecha de valor nulo. En ese caso, esto recibe el nombre de vector fijo nulo. ¿Bien? Y es como si tú quieres decir que es un punto, vale, más o menos, se dibuja como si fuera un punto, pero no es un punto, sigue siendo una flecha. ¿De acuerdo? Es la flecha nula. La llamamos así, flecha nula, ¿no? O vector nulo. ¿Bien? Pero esto es un vector fijo. Todos los vectores fijos tienen asociado un vector libre. Es el vector que podremos colocar donde queramos. Con mismo módulo, misma dirección, mismo sentido. Bien, pues el vector libre asociado al vector fijo nulo se representa con 0 y una flechita arriba. No es que sea un 0 es otra cosa, ¿no? Pero lo representamos con el 0 y la flechita hacia arriba. ¿Vale? Un poco para asociarlo con la flecha que mide 0. Muy bien, entonces decía, esto es un vector fijo. Vector fijo. El vector libre se representa así, con corchetes. Pero esto es un poco rollo. Entonces os dije que también se representa con una letra minúscula y una flecha arriba. Bien, y también se representa así. El vector libre. Es decir, se escribe exactamente igual que el vector fijo. En algunos libros también se utiliza esto. ¿Vale? ¿Es un problema? Yo creo que no, porque a partir de ahora solo trabajaremos con vectores libres. Con lo cual, cuando yo escriba A, B con una flechita arriba, es el vector que une los puntos A, B y lo puedo colocar donde me dé la gana. No forzosamente sobre A y sobre B. ¿De acuerdo? Representará un vector libre. No va a ser un problema, no va a ser ningún problema. Vale, muy bien. Oye, los chicos del seminario.
tenemos aquí un conjunto de elementos que son vectores libres en el espacio. Cuando tenemos podemos entender todos los puntos como un vector libre, pero son el mismo vector libre, es el vector libre nulo. Si tú quieres verlo así, lo puedes ver así, ¿vale? Pues yo sigo prefiriendo ver los vectores como flechas y el vector nulo es la flechita que mide 0, ¿vale? Pero si tú quieres lo puedes ver así, ¿eh? Bueno, está bien, está bien. Venga, entonces, chicos del seminario, cuando tengo un conjunto de cosas, me da igual si son números, ¿eh? ¿Qué puedo hacer? ¿O qué debo hacer? ¿En qué tengo que pensar? Venga. Cuando tengo un conjunto de cosas, en matemáticas, en álgebra, tengo que intentar ver si puedo crear operaciones. ¿Es posible realizar operaciones entre vectores? Vectores libres, vamos a ver. Vamos a definir una operación. Uy, ya era esto. Vamos a ver que sí. Primera operación. Vamos a hacer la suma de vectores. Vosotros ya lo conocéis, cómo es la suma de vectores, porque no hay más que hacer exactamente lo mismo que se hacía en el plano. Suma de vectores. ¿Cómo se define la suma de vectores? Os voy a dar la definición, ¿de acuerdo? Dados, bueno, vamos a poner def, la definición. Dados A y B, vectores libres, se define la suma. Se escribe así, se define esto, la suma de A y B como un nuevo vector C tal que situados A y B, como voy a dibujar ahora en el gráfico, ¿no? Situados A y B como en el gráfico, pongo esto que voy a poner no es del todo formal, pero lo vamos a entender así. Es un nuevo vector C tal que situados A y B como en el gráfico, C tiene origen el de A y extremo final, extremo el de B. Bien, ¿cómo hay que poner los vectores A y B? Si A es esto, este vector libre, y B es este vector libre, como son vectores libres, los puedo colocar donde yo quiera, respetando siempre el módulo, la dirección y el sentido. Voy a colocar B de modo que el origen de B coincida con el extremo de A. Puedo dibujar B aquí. Pues esta es la manera en la que voy a poder sumar vectores A y B. ¿Cuál es la suma? Es un vector C que es igual a... Es un vector que tiene origen en el origen de A, empieza aquí y termina aquí. Este es el vector C, que es A más B. ¿De acuerdo? Bueno, pues así se define la suma. Esto es exactamente lo mismo que hacíais en el plano, que hacíamos hace 2 años en el plano. Pues lo hacemos en el espacio y estupendamente. ¿Bien? Muy bien. Propiedades de la suma, ¿no? Es lo que tenemos que ver. Ya hemos definido la suma de vectores. Vamos a ver qué propiedades tiene la suma. Venga, propiedades. ¿Se ve esto? Se ve, ¿no? Sí. Sí. Exactamente. Tenemos que mover B o mover A de modo que el final de A coincida con el principio de B.
porque son libres. Esto no se puede hacer con vectores fijos. ¿De acuerdo? Porque los vectores fijos, pues, si no coinciden el final y el origen de dos vectores, no se podrán sumar nunca. ¿Vale? O no de esta manera. Por eso se crean los vectores libres. Por eso permitimos que los vectores se puedan mover. ¿Vale? Venga, propiedades. Vamos a ver, propiedades. ¿Esta suma es conmutativa? ¿Qué quiere decir esto? Que A más B es igual a B más A, es decir, da igual sumar A más B que B más A. ¿Qué significa hacer A más B? A más B significa colocar A aquí, B empezando por el final de A. Esto es A más B. Bien, ¿y qué es B más A? Pues B más A es, voy a colocar B aquí, y en el extremo de B empezar a colocar A. ¿Sí? NM, espérate, sí. Conmutativa, ¿vale? Se genera ¿esto cómo se llama? Paralelogramo, ¿no? Sí. Los lados son paralelos. Bueno, claro, ¿por qué son paralelos? Porque este vector y este vector son el mismo vector libre, con lo cual tienen que tener misma dirección, mismo sentido y mismo módulo. Bueno, en cualquier caso, vemos que A más B es esto. Pero también es B más A. Con lo cual, la suma de vectores es conmutativa. ¿Para qué sirve esto? Bueno, básicamente sirve para decir, da igual cómo sumes dos vectores, da igual cuál pongas primero, te va a salir lo mismo. Venga, muy importante, me ayuda a sumar vectores. Sigo. Seguimos. Seguimos. ¿Dónde está? Venga, otra cosa. Asociativa. ¿Es asociativa? Sí. ¿Sí puedo? ¿Volver a la otra? Pues no lo sé. Aquí estamos. ¿Está bien? Venga, cerramos esto ya. Venga, asociativa. ¿Qué es la propiedad asociativa? Bueno, dice esto la propiedad asociativa, que si sumamos tres vectores, da igual sumar los dos últimos y después el primero, que sumar los dos primeros y después el tercero. Vamos a verlo de manera gráfica. Venga, imaginemos que esto es A, imaginemos que B está aquí colocado, imaginemos que C es así. No tenéis por qué pensar que estos tres vectores están sobre un plano, Puede estar C levantado sobre la pizarra. Venga, ¿qué es A más B? Perdón. Sí, vamos a hacer A más B. ¿A más B qué es? A más B es esto. Colocado B al final de A. Perfecto, esto es A más B. ¿Y qué es entonces A más B más C? Tengo aquí este vector y C está justo al final, con lo cual A más B más C será esto. Bien. Bueno, pues ahora vamos a hacer, ¿lo tenéis? ¿Está? ¿Sí? Vale.
¿Os fijáis, no? A más B más C lo que es. A más B primero y después sumarle C, esa es la flechita azul. Atentos, ¿vale? Vale, ahora vamos a hacer B más C y después haremos A más B más C. B más C es esto. Esto es B más C. Ya hemos obtenido B más C. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hacer A más B más C. Por lo tanto, saldrá otra vez lo mismo. Porque A y B más C están colocados como se tienen que colocar para poder hacer la suma gráfica. ¿Bien? Bueno, acabo de demostrar que se cumple esta propiedad. ¿Para qué sirve esta propiedad? Esta propiedad sirve para sumar más de dos vectores. ¿Qué me dice esta propiedad? Realmente me está diciendo, puedes sumar los vectores en el orden que tú quieras. El resultado siempre estará bien. ¿De acuerdo? Oye, una cosita, no lo he dicho. Entonces, esta operación realmente es una operación gráfica. No estamos sumando números, estamos dibujando cosas. Es una suma que se define gracias a un dibujo. ¿Bien? Vale, ¿qué más propiedades tiene esta suma? ¿Existe elemento neutro? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Elemento neutro cuál es? ¿Hay algún vector que sumado con el vector A dé el vector A siempre? El vector nulo, sí. Existe elemento neutro, muy bien, Am. Y por último, ¿existe elemento inverso? Vale, es decir, ¿existe un vector que sumado con A del vector nulo? ¿Y qué es menos A? Vale, muy bien. Si A es el vector libre asociado al vector fijo AB, definimos el vector B, definimos el vector menos A como el vector libre asociado a BA. ¿De acuerdo? Si sumáis estas dos cosas, bueno, realmente se hace esto. Si sumáis estas dos cosas, sale el vector nulo. Luego, todos los vectores tienen el elemento opuesto. Ay, perdón, inverso no. Se llama elemento opuesto. Perdonad, ¿eh? Dime. Era eso, sí. Estupendo. Tenemos que todos los vectores se pueden sumar en el orden que queramos, se pueden sumar más de dos vectores y todos los vectores tienen un vector con sentido opuesto. Fenomenal. Oye, una cosa, al final me doy cuenta de esto, ¿no? Si quiero sumar muchos vectores, ¿qué tengo que hacer? Basta con colocarlos uno detrás de otro. Una cadenita, ¿no? ¿Y la suma a qué será igual? Siguiendo con la lógica de la propiedad asociativa, la suma será unir el principio de A con el final de E. ¿De acuerdo? Esto será A más B más C más D más E. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Porque si hacéis A más B tendréis esto. Uy. Esto será A más B. Si hacéis A más B más C tenéis esto. Si hacéis A más B más C más D tendréis esto. Y por último A más B más C más D más E tenéis esto. ¿Vale? Muy bien. Propiedades de la suma ya lo hemos visto. Una cosita. A esto de aquí lo llamaremos menos AB y no significa que multiplico por menos 1, ¿sí? Es que un vector siempre tiene módulo, dirección y sentido.
puedes sumar los módulos si están todos alineados, ¿no? ¿Sabes? O sea, si tú tienes esto, A más B será este vector y el módulo de A más B sí que será el módulo de A más el módulo de B. Pero sumar vectores no consiste en sumar módulos, ¿eh? Hay que hacer el dibujito, es una suma gráfica. ¿Bien? Vale, entonces decía, a este vector, el elemento, el vector opuesto, lo denotaré con menos AB o menos vector A. No significa que A esté multiplicado por menos 1, no, porque todavía no sabemos cómo se multiplican números y vectores. Esto significa que es el elemento opuesto al vector A, este de aquí. ¿Ok? Se denota así. Vale, muy bien. Sigo. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, ¿no? Misha, ¿bien? ¿Te ha aclarado tu duda? Sí, vale. Venga, otra operación. Otra operación. Es esta. Es lo que se llama producto escalar. Me doy cuenta de que a lo mejor sería interesante multiplicar vectores por números. A los números ya sabéis que se les llama escalares a veces, ¿no? Pues venga, vamos a definir el producto escalar. Se define el producto de un escalar el escalar lo llamaré lambda y por un vector libre A como otro vector nuevo, un nuevo vector llamaremos B, se denota así, ¿dónde? Vamos a ver. Qué gracia. Si lambda es positivo, vamos a ver cómo lo vamos a definir. Si A es este vector y lambda, por ejemplo, es 3, ¿cómo se os ocurre que podemos definir A por 3? El vector A por 3. Pues sí, es una buena definición, vamos a ver. Lambda veces lo que mide A. ¿De acuerdo? Es decir, el resultado, esto sería lambda por A. Lo decimos, ¿eh? Donde si lambda es positivo, lambda por A tiene misma dirección que A, mismo sentido que A, y módulo lambda veces el módulo de A. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí bien? El módulo, perdón, el módulo, no sé si lo dije ayer. Si no lo dije, bueno, hace 2 días, ayer, ¿no? Empezamos con esto. Vale, si no lo dije, el módulo de un vector se denota con 2 barritas. ¿De acuerdo? Es lo que mide el vector. Me recuerda un poco el valor absoluto, ¿no? Claro, porque el valor absoluto también te dice lo que mide el número. Si el número es positivo, pues mide lo mismo. Si el número es negativo, pues bueno, la distancia al origen. ¿Vale? Venga, el módulo es esto. Bien, es decir, el módulo de lambda por A es lambda por el módulo de A. Vale. Así se define el producto de un número positivo por un vector. ¿Sigo? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Sigo, no? Venga. Esto es si lambda es positivo. Muy bien.
¿Y si lambda es negativo? Bueno, es una buena definición, vamos a probar, ¿vale? Vamos a definirlo así. Tendremos aquí este vector A. Si lambda es positivo, lo defino como un nuevo vector y esto será lambda veces el módulo de A, ¿verdad? Pero lambda hemos dicho que es negativo. No puede ser lambda veces el módulo de A. Claro, el módulo siempre es una cantidad positiva, es lo que mide el segmento. Con lo cual, ¿qué pongo aquí? No puedo poner lambda veces el módulo de A, no tiene sentido, ¿no? Muy bien, valor absoluto de lambda veces el módulo de A. Eso es. Con lo cual, aquí lambda por A tiene misma dirección que A. Distinto sentido. Bueno, sentido opuesto, solo hay dos sentidos, ¿no? ¿Y el módulo? ¿A qué será igual el módulo? Lambda por A. No. Módulo de lambda, valor absoluto de lambda por módulo de A. ¿Bien? Os ha dicho de otra manera. Esto sí. Oye, una cosa. ¿Puedo poner aquí valor absoluto? Estaría mal. Puedo. ¿Por qué? Porque como lambda es positivo, no estoy haciendo nada malo. Podría ponerlo también, si quisiera. ¿Queda algún caso? Si lambda es 0. Espera, venga. Decía, falta el último caso, si lambda es 0, y ha dicho Nam que, bueno, pues lambda 0, si lambda es 0, cero por A lo definimos con el vector nulo. El vector nulo se puede entender que tiene misma dirección que A, ¿verdad? Se puede entender que tiene mismo sentido que A, o distinto. ¿Qué queréis? ¿Y el módulo? ¿A qué será igual? Creo que es lo mismo. Creo que es lo mismo. Lambda por el módulo de A. Valor absoluto de lambda por el módulo de A. ¿Vale? En cualquier caso, en cualquiera, lambda por A es un nuevo vector, siempre que tiene módulo siempre. ¿Ok? Me da igual si lambda es positivo o negativo, o 0, siempre será cierto. ¿Ok? Venga, va. Propiedades. Son un poco rollo las propiedades, pero las voy a decir rápidamente. Vamos a ver. Están las distributivas. Lo que me dice es cómo se comporta el producto escalar con la suma, las dos operaciones a la vez. Es decir, si yo tengo dos números, los sumo y el resultado lo multiplico por un vector, por ejemplo 3 y 5, ¿no? Pues 3 más 5 por el vector es lo mismo que multiplicar el vector por 3 y después multiplicar el vector por 5 y sumarlo. La demostración gráfica no tiene ningún interés tampoco, Esta es distributiva. Otra distributiva, y es que si tengo lambda, un numerito, y lo multiplico por una suma de vectores, es lo mismo que multiplicar el primer vector por lambda, multiplicar el segundo vector por lambda y sumarlos. ¿Vale? Estas son las que se llaman distributivas.
Bueno, bien, vale, pues ya sé cómo multiplicar vectores, sumas de vectores por números. Es importante esto, ¿eh? Otra cosa, hay una cosa que se llama la pseudoasociativa, pero bueno, se suele llamar asociativa. Y es esta. El producto de dos vectores, perdón, de dos números por un vector es lo mismo que el vector multiplicarlo por el primer número y el resultado multiplicarlo por el segundo. Pues claro, qué tontería, ¿no? Si estamos multiplicando un vector por 5 por 7, pues primero lo podemos multiplicar por 7, luego lo podemos multiplicar por 5, ¿no? Gráficamente es muy evidente. Y por último, existe un elemento neutro para el producto. Perdón, elemento de identidad. Sí, neutro, está bien. Es el 1. Si multiplicáis un vector por 1, dejáis al vector como está. Porque como 1 es positivo, tendremos misma dirección, mismo sentido. Y el módulo será 1 por el módulo de A, con lo cual el módulo de A tampoco cambia. Dejamos el vector libre tal y como está. ¿Vale? Muy bien. Atención, pregunta para el seminario. Chavales del seminario. Espero. Pregunto. Se dice pregunta. El imperativo es pregunta. Ah, vale. De acuerdo. Si dices preguntas es indicativo, ¿vale? Venga, chicos del seminario. Tengo un conjunto, V3. Tengo una operación, que es la operación que voy a denotar con el signo más, ¿no? Que es la suma de vectores. Y tengo una operación que voy a denotar con el puntito, que es el producto de un vector por un escalar. Cumple todas estas propiedades. Como decía yo, o como dije el lunes, que se llamaba un conjunto con dos operaciones que cumplían estas propiedades. No espero. Espacio vectorial. Luego dices, claro, por eso se llama espacio vectorial, porque viene de los vectores. Lucía, guarda el estuche. Vale, gracias. O te compras un estuche más grande o dejas de estar con el móvil detrás del estuche. Espacio vectorial. ¿No? Muy bien. Habíamos visto que las matrices también son un espacio vectorial porque definíamos en las matrices dos operaciones como estas, parecidas, y cumplían las mismas propiedades. Vale, estupendo. Estupendo. Tenemos tiempo, nos quedan 8 minutos. 8 minutos. Tengo aquí preparada otra clase. Vale, os voy a contar solamente una pequeña definición. Venga. Bueno, a ver, resumiendo, lo único que tenemos es un conjunto de flechas, las sabemos sumar y sabemos multiplicarlas por números. Ya está, ¿eh? No hay más, ¿eh? Tampoco hay que complicarse la vida. ¿Hay que memorizarse esto? No. ¿Es conveniente saberlo? Sí, viene bien, ¿vale? Pero tampoco nos va a suponer mucho, ¿eh? Saberlo o no saberlo, la diferencia es muy pequeña. Está feo que lo diga, pero venga, lo digo. Venga, otra cosita más. Imaginemos que tenemos un conjunto de vectores. U sub 1, U sub 2, U sub n. ¿Cuánto vale n? Da igual. Un conjunto de vectores un conjunto formado por n vectores. De el espacio vectorial V3. Los vectores del espacio. Vale. Diremos que un vector V es con M, combinación lineal de vectores de S si V se puede poner como suma de vectores de S. Suma entre ellos y multiplicados por numeritos, por escalares. O lo que es lo mismo. Bueno, con lambda sub is, números reales, ¿eh? Es decir, V se puede crear o construir a partir de S o de vectores de S.
No utilizaremos la palabra construir, utilizaremos la palabra generar. V se puede construir o generar a partir de vectores de S. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplito, venga. ¿Sí? Venga. ¿No? Pero venga, te espero. Pisa el acelerador. ¿Sí? ¿Seguro? ¿No lo entiendes? Vamos a ver un ejemplo, ¿vale? A ver, dice aquí, tenemos un conjunto de vectores, estos de aquí. Diremos que otro vector más, distinto de estos, o igual, otro vector. Es combinación lineal de S, de vectores de S, si se puede escribir como una suma de vectores de S. ¿Vale? Ejemplo. Vamos a ver un ejemplito. Tenemos S, un conjunto formado por 4 vectores. ¿Qué 4? Me da igual. Para el ejemplo me da igual. Vamos a pensar que hay 4 flechas por el espacio. Venga, entonces tengo este vector V. Vector V que es igual a 3 veces U1 más 2 veces U2. Es decir, tengo, por ejemplo, este sería U1 por 3 y sería 3 veces U1 y U2, vamos a pensar que U2 es esto, pues 2 veces U2 sería esto. Entonces mi vector V es esto, es esta flechita, más o menos. Este sería mi vector V. V se puede construir a partir de U1 y U2, sí, es 3 veces U1 más 2 veces U2. Decimos que V se puede generar a partir de U1 y U2. ¿De acuerdo? Más breve en matemáticas, se escribe V es combinación lineal de, y escribimos esto, U1, U2. Bueno, de vectores U1, U2. Porque se puede construir gracias a, pues esto es una combinación lineal, esto de aquí. 3 veces un vector más 2 veces otro. Se combinan de manera lineal, se multiplican por numeritos y se suman. ¿Vale? ¿Bien? Otro ejemplo. Ahora espero. Es importante que esto lo entendáis, ¿vale? Venga. Este es un ejemplo. Otro ejemplo. Ejemplo gráfico. Imaginad que tenemos, eso es el espacio, ¿de acuerdo? Como si fuera la esquinita, el rincón de una clase. Aquí tengo un vector, el U1. Aquí tengo otro vector, el U2. Y tengo, por ejemplo, aquí, en el mismo plano en el que se encuentran U1 y U2, tengo aquí el vector V. Os pregunto, ¿V se puede generar como una combinación lineal de U1 y U2? Parece que sí, ¿no? ¿Os fijáis? Si el dibujo más o menos lo toleramos, parece que V se puede construir como 3 veces U1 más una vez U2. Luego V es combinación lineal de U1 U2. ¿Ok? ¿Sí, hija? ¿Bien? Vale. ¿Y si V fuera esto? Vamos a pensar que V está por aquí arriba. Está arriba, no está en el mismo plano que U1, U2. V se puede poner como combinación lineal de U1, U2, es decir, se puede sumar U1 y U2 y obtener V. No. En este caso, V no es combinación lineal de U1, U2. V no se puede generar con U1, U2. ¿Se ve? ¿Se entiende gráficamente esto, Misha?
el mismo plano, para que uno de ellos esté generado por los otros dos. Eso es. Vale, muy bien, seguimos mañana. Gracias.